Bienvenidos de nuevo a su rincón favorito para mantenerse al día con todo lo relacionado con el fascinante mundo del entretenimiento turco. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a emocionar a muchísimos de ustedes, especialmente a los fans de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Si son como yo y han seguido de cerca la carrera de Serini Sarıkaya y Atay Ulusoy, entonces prepárense, porque vamos a sumergirnos en los rumores, las esperanzas y quizás una posible confirmación que podría hacer historia. Sí, estoy hablando de la pregunta que muchos se han estado haciendo: ¿Serini Sarıkaya y Atay Ulusoy aceptarán esta propuesta final? Manténganse conectados porque vamos a desgranar todos los detalles, analizando las pistas, la expectativa del público y lo que significaría para la industria. Y antes de que nos adentremos en este apasionante tema, no olviden hacer clic en ese botón de suscripción para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ayúdennos a crecer y sigamos compartiendo nuestra pasión por las series y películas turcas. Hemos visto a estos dos talentos compartir pantalla en momentos icónicos, cautivando a audiencias de todo el mundo. La química entre Serini Sarıkaya y Atay Ulusoy en Medcezir fue, para muchos, algo casi mágico. Era una de esas conexiones que trascienden la pantalla, que hacen que el espectador suspire, se emocione y se sienta parte de la historia de sus personajes, Yaman y Mira. Cada mirada, cada gesto, cada palabra pronunciada, estaba impregnada de una autenticidad que raramente se ve. Y desde entonces cada uno ha seguido cosechando éxitos por separado, demostrando una vez más su indiscutible talento. Serini ha brillado en proyectos como Fi, Samaran, y ha cautivado en el cine con actuaciones memorables. Atay, por su parte, ha llevado su carrera a nuevas alturas con producciones de alcance internacional como The Protector en Netflix y, más recientemente, con la aclamada serie Gadar. Sin embargo, a pesar de sus logros individuales, los fans nunca han dejado de soñar con una posible reunión. Ese eco de Yaman y Mira resuena constantemente en las conversaciones de los seguidores más leales. Y ahora, parece que esos sueños podrían estar más cerca de hacerse realidad que nunca. Los rumores han estado circulando con fuerza, avivados por fuentes cercanas a la producción y por el insaciable apetito de los fans por verlos juntos de nuevo. Se habla de una propuesta que podría unir de nuevo a estas dos estrellas, un proyecto que no solo busca capitalizar su popularidad, sino que aspira a ser una obra maestra del entretenimiento turco. ¿De qué propuesta se trata exactamente? Bueno, según las últimas informaciones, se trata de un proyecto muy ambicioso, una serie que promete ser un gran evento televisivo, capaz de romper barreras y conquistar mercados. Los detalles aún son un poco escasos, como suele pasar con este tipo de noticias hasta que no hay una confirmación oficial, un velo de misterio que solo aumenta la expectación. Pero se habla de una producción de alto presupuesto, de esas que definen la vanguardia en la industria, con una historia que exploraría temas complejos, desafiantes y que requeriría la presencia de actores de primer nivel, capaces de encarnar personajes con profundidad y matices. ¿Y quién mejor que ellos dos, con su trayectoria y su conexión probada, para liderar este proyecto? Hemos estado investigando, rastreando todas las fuentes posibles, analizando cada pista, cada declaración velada, y lo que hemos encontrado es bastante alentador, lleno de promesas. Parece ser que la propuesta ha sido presentada a ambos actores, no como una simple oferta, sino como un proyecto cuidadosamente diseñado para resaltar lo mejor de sus talentos individuales y su sinergia en pantalla. Las primeras reacciones, según lo que ha trascendido, apuntan a un interés genuino, una chispa de entusiasmo ante la posibilidad de revivir esa magia. Para Serini, ha estado explorando diferentes facetas de su carrera, incursionando en géneros y formatos muy diversos, desde dramas intensos hasta proyectos con un toque más experimental. Esto podría ser una oportunidad de oro para volver a conectar con una audiencia masiva que la adoró en su papel de Mira, y a la vez explorar un nuevo personaje, con nuevas capas y desafíos, junto a un compañero con el que ya demostró tener una conexión especial, una química que el público anhela reencontrar. Por otro lado, Atay Ulusoy ha tenido un recorrido muy interesante y exitoso en series que han trascendido fronteras, demostrando su versatilidad en producciones de época como El internado de las águilas y la épica El sultán Kösem. También podría ver en esta propuesta una manera de regresar a un drama contemporáneo con un enfoque diferente, más íntimo quizás, y por supuesto con la posibilidad de revivir esa química tan esperada por el público, explorando quizás una relación más madura y compleja. Ahora, la pregunta del millón es: ¿qué podría hacer que acepten esta propuesta definitiva, sellando su regreso a la pantalla juntos?
Hay varios factores que entran en juego, piezas de un rompecabezas que deben encajar a la perfección para que la magia ocurra. En primer lugar, la calidad del guión y la visión del director son fundamentales. No se trata solo de unirlos, sino de ofrecerles una historia que merezca su talento. Si la historia es sólida, con diálogos inteligentes, giros inesperados y una profundidad emocional que resuene con el público, y si los personajes están bien desarrollados, con arcos narrativos interesantes y motivaciones claras, las posibilidades de que digan se aumentan considerablemente. Imaginen una historia que aproveche al máximo su talento individual, que les permita brillar en solitario, y al mismo tiempo, explore la dinámica entre sus personajes de una manera fresca y madura, llena de matices, que vaya más allá de lo que vimos en Medcezir, ofreciendo una evolución natural de sus carreras y de su conexión. Segundo, el equipo detrás del proyecto. Tener un equipo de producción experimentado con un historial de éxitos y una reputación de excelencia, y un director con una visión clara y audaz, capaz de extraer lo mejor de sus actores y de crear una atmósfera cautivadora, puede ser un gran atractivo. La reputación y la ambición del equipo de producción son a menudo un factor decisivo. Y tercero, pero no menos importante, la respuesta del público. El cariño y la expectativa que generan estos dos actores juntos son un factor innegable, una fuerza impulsora en la industria. Sabiendo que un proyecto con ellos dos generará un gran interés, que las audiencias estarán pegadas a sus pantallas, las productoras suelen estar dispuestas a invertir más para asegurar la calidad, para ambicionar la perfección en cada detalle, desde la ambientación hasta la banda sonora. Es un círculo virtuoso donde el talento, la expectación y la inversión se combinan para crear algo verdaderamente especial. Hemos visto cómo las redes sociales se han encendido con esta noticia, convirtiéndose en un hervidero de especulaciones y deseos. Los hashtags pidiendo su regreso juntos, como #Serenai Kagatai Forever o #Llaman Mira Vuelven, han sido tendencia en varias ocasiones, acumulando miles de menciones y demostrando la profunda conexión emocional que los fans tienen con ellos como pareja en pantalla. Los fans no solo quieren verlos actuar, sino que anhelan esa conexión, esa química innegable que solo ellos dos parecían tener en pantalla. Es esa nostalgia por momentos pasados, combinada con la esperanza de ver algo nuevo, algo que supere las expectativas, lo que impulsa esta masiva expectativa. Y la verdad es que sería un evento televisivo sin precedentes, un hito en la historia de las series turcas. Una serie que reúna a Serine Sarıkaya y a Atay Ulusoy no solo sería un éxito rotundo en Turquía, sino que seguramente rompería récords de audiencia a nivel internacional, cruzando fronteras y cautivando a audiencias de diversas culturas. Piensen en el impacto global que podría tener un proyecto de esta magnitud, un verdadero fenómeno cultural que uniría a millones de personas en torno a una historia y a dos de sus actores favoritos. Por supuesto, no podemos olvidar que en el vertiginoso mundo del espectáculo, las cosas cambian rápidamente. Los contratos, las agendas, las prioridades personales y profesionales, todo puede influir en la decisión final. Un proyecto exitoso requiere de una confluencia de factores que va más allá del guión y los actores principales. Sin embargo, la fuerza de los rumores, la persistencia con la que se habla de este proyecto y el hecho de que se esté manejando el concepto de una propuesta final, nos da motivos para ser optimistas, para mantener viva la llama de la esperanza. Parece que los productores, conscientes de la magnitud de lo que podrían conseguir, han puesto toda la carne en el asador para conseguir que esta reunión sea una realidad, invirtiendo recursos y esfuerzos para presentar una oferta irresistible. Y si ambos aceptan, si todas las piezas encajan, estaríamos presenciando el nacimiento de una nueva era para las series turcas, un referente de calidad y de impacto global. Para entender la magnitud de lo que podría significar este regreso, recordemos la influencia y el legado de Medcezir. Fue una serie que marcó un antes y un después, no solo por la actuación magnética de Serine y Atay, sino por la manera en que abordó temas relevantes para la juventud turca, como la desigualdad social, los dilemas morales y las complejidades de las relaciones personales, todo ello con una producción de altísima calidad, una estética cuidada y una dirección que supo capturar la esencia de la historia. Ese éxito no fue casualidad. Fue el resultado de un guión inteligente, una dirección acertada y sobre todo, dos actores que se entregaron por completo a sus personajes, que aportaron verdad y pasión a cada escena. Si este nuevo proyecto logra replicar esa fórmula exitosa, pero llevándola a un nivel aún más superior, explorando temas más profundos y con una narrativa más audaz, entonces estaríamos hablando de algo verdaderamente histórico.
Una obra que redefiniría los estándares de la televisión turca. Estamos a la espera de una confirmación oficial, por supuesto, el momento en que los representantes o los propios actores rompan el silencio y compartan la noticia con el mundo. Pero mientras tanto podemos especular, podemos soñar y mantener viva la esperanza. ¿Qué tipo de historia creen que contarían esta vez? La imaginación de los fans ya está volando, creando escenarios y expectativas. ¿Un romance apasionado que desafíe las conventuras? ¿Un thriller psicológico lleno de tensión y giros inesperados? ¿Un drama social que aborde problemáticas actuales con la profundidad y la sensibilidad que caracterizan a las producciones turcas de alta calidad? Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas, con Serine y Atay como protagonistas, promete ser cautivadora. Personalmente me encantaría verlos en un drama con tintes de misterio, donde la tensión psicológica y la química entre ellos se entrelacen de una manera inesperada, obligándolos a confiar el uno en el otro en circunstancias extremas. O quizás, algo que explore sus personajes desde una perspectiva más madura, mostrando la evolución de sus trayectorias como artistas y como personas, abordando los desafíos de la vida adulta, las responsabilidades y las segundas oportunidades. Lo importante es que la puerta está abierta, la propuesta está sobre la mesa, y la expectativa del público es enorme, una ola de entusiasmo que no se detiene. Y en este momento esa es la mejor carta de presentación que podría tener cualquier proyecto, una garantía de interés y de potencial éxito. Si los rumores se confirman y vemos a Serine Isarkaya y a Atay Ulusoy trabajando juntos de nuevo, será un momento para celebrar para todos los seguidores de estas dos estrellas, un regalo para la industria del entretenimiento turco. Habría que analizar los detalles del guión, el director y los demás actores que conformarían el elenco para tener una imagen completa del proyecto, pero la sola idea de verlos juntos de nuevo compartiendo la pantalla, ya es motivo de una emoción indescriptible. En resumen, la posibilidad de que Serine Isarkaya y Atay Ulusoy colaboren en una nueva serie es más real que nunca. Una propuesta ambiciosa ha sido presentada, y los indicios sugieren un interés genuino por ambas partes. El éxito pasado de su química en pantalla, un fenómeno que aún resuena en la memoria colectiva de los espectadores, sumado a sus exitosas y sólidas carreras individuales, hacen que este potencial proyecto sea uno de los más esperados y comentados en la industria del entretenimiento turco en mucho tiempo. Estamos ansiosos por ver si esta propuesta final será aceptada, si se sellará ese acuerdo, y si seremos testigos de una nueva era de colaboración entre estos dos talentosos actores, una colaboración que podría redefinir el panorama televisivo. Y bueno, mis queridos amigos, eso es todo por hoy en cuanto a esta emocionante noticia. Hemos explorado los rumores, las esperanzas, el análisis de las pistas y la posible magnitud de una colaboración entre Serine Isarkaya y Atay Ulusoy. Realmente creo que sería un evento que marcaría un antes y un después, un momento histórico para las series turcas. ¿Qué opinan ustedes? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Qué tipo de historia creen que sería perfecta para ellos, algo que haga justicia a su talento y a su química? Dejen volar su imaginación y compartan sus ideas con toda nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y de toda la información que les hemos traído, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse nada. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo vídeo con más novedades del maravilloso mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima.